Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi programa Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy les tenemos un increíble menú para homenajear a nuestros padres en su gran día. Pero no crean que lo voy a hacer yo sola. No, por supuesto que no. Hoy les tengo un invitado especial, el chef Rolo Pérez. Chef, bienvenido a mi cocina. Gracias, Vero, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por invitarme a tu hermosa cocina. Gracias. Cuéntanos qué nos tienes para este grandioso día. Por supuesto, en el día de hoy les traigo unas recetas deliciosas, creativas y fáciles que de seguro van a sorprender a su papá en su día. Hoy les traigo unas deliciosas papas Hasselback al estilo loaded con un steak con mantequilla de chimichurri. Uy, eso suena rico. Ahora nos vamos a ir al paso a paso mostrándoles nuestros ingredientes. Bienvenidos. Bueno, chef, ahora muéstranos cómo es que vamos a hacer el corte de esta deliciosa carne. Como les dije, aquí tenemos un bellísimo steak de New York entero. Lo que vamos a hacer, que no les intimide cortar sus propios steaks, es bastante fácil y así lo van a hacer a su medida, tan grueso como quieran y siempre va a estar a su paladar. Entonces vamos a empezar, este es el steak completo. Para trabajar con un corte, siempre es bueno secarlo para que así no te resbales. Lo secamos. Ustedes ven esto que está aquí, que no los intimide y no hay nada malo con el steak. Eso es simplemente el sello de aprobación que quiere decir que ese es un steak de calidad. Como pueden ver, aquí tengo el New York Strip. Ya le corté el lado de la derecha para que esté plano, como este que está un poco irregular y no se va a cocinar, no va a tener ese crust tan delicioso que buscamos al hacer un filete. Entonces yo lo voy a cortar aproximadamente 3/4 de pulgada. Entonces con un cuchillo largo van cortando suavemente y derecho. Y así van a tener su steak ya preparado para el sartén. Esta grasa de al lado, si quieren, se la pueden trimir un poco, le da un muy buen sabor al cocinarse. Entonces yo les recomiendo que la dejen y traten de cocinarla bajito, que la pongan del lado de la grasa y verán qué bueno le va a quedar. Bueno, y aquí ya estamos listos para empezar a hacer nuestra carne bien fácil. Ustedes pueden utilizar un grill como nosotros lo tenemos aquí, lo pueden hacer en un sartén, lo pueden hacer en el asador. Lo pueden hacer subir, después caramelizarlo, como ustedes tengan habilitado. Hoy nosotros tenemos este grill y la vamos a utilizar. Entonces, en el día de hoy ya tenemos aquí, ya vieron cómo cortamos el músculo entero del New York. ¿Lo reconocen? Igualito, ¿verdad? Entonces vamos a sal y pimienta. Mucha gente le añade polvo de ajo que le da un gran sabor. A mi parecer, los steaks que son de muy buena calidad es mejor dejarle el sazón súper simple. Entonces, ya ven, cuando estén sazonando un filete, siempre es bueno que lo sazonen un poquito más, ya les había dicho, de la cuenta, ya que el sazón se pierde mucho en el mismo sartén, o en nuestro caso el grill. Bien, entonces ahora, esa es la técnica para darle la marca de diamantes a los steaks. Lo que haremos es, ven que están a 45 grados, lo vamos a poner de este lado, ya que aquí no hay nada. Ese lado está súper caliente, igual que como estaba ese al principio de yo poner el filete. Este lo agarramos y lo ponemos a 45 grados del otro lado. Lo presionamos. Si ustedes tienen algo como un peso, algo para poner arriba para que quede más parejo en la parrilla, las marcas del grill le van a quedar muchísimo mejores. Para mí la mejor manera
de aprender a cocinar un steak es con un termómetro, ya que así usted le puede coger la temperatura y tocarlo. Eso le va a desarrollar memoria muscular que lo va a ayudar en toda la vida y en todos los steaks que usted haga para siempre. Bueno, ahora viene el procedimiento de cómo es que va a hacer nuestro chef Rolo las papas. ¿Cómo es que se llaman las papas, chef? Se llaman papas Hasselback. Eso mismo es. Adelante. Bueno, para esta papa es realmente una papa rostizada con un estilo de corte muy fino y que se ve precioso en la presentación. Pues hoy les traigo dos métodos para que hagan esto. Un método que lo va a ayudar a practicar sus skills de cortes y otro que es más fácil, pero igual queda de la misma manera. Coger dos palitos. Sí, bueno, ustedes cogen dos palos chinos, es lo que usualmente se usa, o cualquier cosa que haga que la papa quede un poquito más bajita que los palos, para que así el cuchillo no pase enteramente y corte la papa por la mitad. Interesante. Entonces empezamos, se coge la papa y con calma, señores, practiquen. Esto le va a quedar muy bien. Ustedes cortan. Mientras más cortes le hagan, más crunchy, más deliciosa quedará. Chef, y una pregunta, ¿qué tipo de papa tenemos que utilizar o podemos utilizar la papa que tengamos en ese momento? La que sea, incluso esta técnica la pueden usar con diferentes vegetales, lo pueden utilizar con zanahoria rostizada, con cualquier vegetal Con que los usted pueda, zucchinis, con las berenjenas. con cualquier vegetal. Interesante. Miren cómo queda la papa. Wow. Entonces esa papa la vamos a poner aquí. Les voy a enseñar el segundo método. Usted coge la papa, ya sabemos la técnica de la mano. Entonces, cuando el cuchillo esté pegado de la tabla, usted lo levanta un poco, dejando la punta pegada a la tabla. Entonces lo que vamos a hacer es este movimiento que los chefs le llamamos el corte de sushi. Entonces, otra vez, al paso. Al paso significa con paciencia. Con paciencia, exacto. Pero ustedes, por favor, tengan mucho cuidado con sus deditos y háganlo con tranquilidad. Sí, con paciencia, que esto es para aprender. Ya que las papas están cortadas, le vamos a poner un poco de aceite de oliva. Que también pueden utilizar el aceite de su preferencia, aceite de coco, aceite de girasol o el aceite que a ustedes les guste. Exacto. ¿Cierto? A mí me gusta, en este caso, como no la vamos a cubrir, me gusta ponerle el tomillo justamente por debajo a la papa. Así como una camita. Una más. Otra más. Y ya el ajo se lo vamos a agregar a la mitad de la cocción de las papas para que no se queme. ¿Cuánto tiempo tiene que durar las papas en el horno? Estas papas, como son bien grandes, van a durar alrededor de 1 hora a 375 grados para que se cocinen y a la vez en el tope queden caramelizadas y deliciosas. Bueno, ya estas papas están preparadas para el horno, como podrán ver aquí. Ahora esperamos 1 hora en lo que la papa está lista. Bueno, amigos, aquí ya tenemos listo nuestro New York Steak con las papas y con unos vegetales. Aquí está nuestro producto final. Nuestros padres van a quedar honrados con esta delicia en el día más especial de ellos en este año. Los bendecimos y damos gracias por todo su apoyo. Si te gustó este video, te pido que nos des manitos arriba y vayas a nuestras redes sociales y le des like y te suscribas a cada una de nuestras redes. Y recuerda poner las activaciones para que cada vez que tengamos un nuevo video seas tú el primero en disfrutarlo. Y recuerda siempre que nuestro ingrediente principal es el amor. Gracias.